siento muy feliz de estar otro domingo más aquí y quisiera que diéramos un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? En la Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. En otra traducción, en el original, diga, haga ruido para alabar a Dios. Así que, hermanos, me encuentro muy feliz de este privilegio de predicar y quisiéramos una oración para que sea Dios quien dirija este mensaje. Cerramos nuestros ojos, sí. Señor Jesús, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que tú seas quien abre el día de hoy y que tú seas quien comparte este mensaje. Que tú seas quien me use, Padre, para poder ayudar a los corazones que están aquí. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Aleluya. Tome su lugar, hermano. Y la palabra que hoy Dios ha puesto en mi corazón es el perdón. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. El perdón en el griego significa apaimí, traducido como perdón, implica dejar ir o liberar por alguna traición o palabra. Entonces, el perdón es dejar ir y liberar. Y repita conmigo esta palabra y dice, voy a disfrutar la vida. Por eso voy a amar como si nunca me hubieran lastimado. Pero lo más importante, eso no pronuncia, pero aquí viene lo más importante. Voy a perdonar rápido. Estaba leyendo un libro hace poco y venían estas palabras y me impactó el corazón. Hay que disfrutar la vida. Hay que vivir la vida. Pero para poder vivir la vida, hay que perdonar rápido. Hermano, la vida es demasiadamente corta para aferrarnos a detalles, a problemas o cosas con otros hermanos. La vida es demasiado corta para nosotros estar, que lo que me dijo aquel, que lo que dijo fulano, es demasiado corta para aferrarnos a problemas que dijo alguien más de nosotros. Y hace poquito también leyendo encontré esta traducción de la Biblia, que es diferente y se llama la versión de la palabra de Dios para todos. Esta es una herramienta para poder alcanzar a otras personas. Esta es una versión de la Biblia. Es para alcanzar a otras personas que no entienden un lenguaje religioso. Entonces, esta versión de la Biblia es una versión de la Biblia sin lenguaje tan religioso, pero no por eso deja de ser palabra de Dios. Y dice así, en el Salmos 90:12, en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice, haznos entender que la vida es corta, para así vivir con sabiduría. Haznos entender qué es lo que quería decir el salmista cuando dice, haznos entender que la vida es corta para así vivir con sabiduría. ¿Qué es lo que quería decir? Bueno, para mí, lo que quería decir cuando dice la vida es corta es que estaba entendiendo que su vida es finita, que su vida se acaba, que su vida tarde o temprano ya no va a existir en esta tierra. Pero nosotros como cristianos creemos que vamos a vivir por la eternidad.
Pero aquí lo que quería decir es la vida terrenal, la vida de aquí. Haznos entender que esta vida es corta, que esta vida que vivimos en lo terrenal se desaparece tarde o temprano, se desvanece. La otra predicación cuando hablaba sobre Hebel, sobre que la vida se desvanece como el humo. Y aquí pudiera decir que es la continuación. Y le estaba pidiendo el salmista a Dios sabiduría para poder vivir esta vida corta. Pero ¿por qué le pedía sabiduría el salmista a Dios? La vida es demasiado corta para preocuparse. Pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Mientras estamos en este mundo, hay que disfrutar la vida en el propósito de Dios. Hay que disfrutar la vida en los planes de Dios. Hay que disfrutar la vida en el amor del Señor. Entonces, la vida es demasiado corta, como les dije. Y hace poco, cuando yo estaba en una cita médica, hace poquito, me dijeron, Osmar, vas a tener que tener terapia física. Y ese problema que tienes en la espalda, en la columna, vas a vivir toda tu vida con ella. Entonces yo me puse a pensar y me puse a analizar todo lo que iba a batallar en mi vida. Y dije, no hombre, voy a tener que estar todos los días batallando, voy a tener que estar todos los días sufriendo. Y me empecé a preocupar y empecé a sentir ansiedad, empecé a sentir dolor en mi corazón. Pero de la nada empecé a sentir en mi corazón y dije, Osmar, la vida es corta, la vida es demasiado corta para preocuparse por eso. Y a lo mejor sí, a lo mejor voy a vivir con este problema tal vez toda la vida. A lo mejor tú también vas a vivir toda tu vida con un problema que quisieras eliminar. Pero hermano, la vida es corta. La vida es demasiado corta para estarse preocupando por problemas que a lo mejor no tienen solución en tus manos. Pero yo sé quién sí tiene la solución. Y es el Señor Jesucristo. Él tiene la solución para todo. Y te estarás preguntando, Osmar, ¿ya te estás desviando de la predicación? No. Después de pensar esto, empecé a sentir dolor en mi corazón. Empecé a sentir tristeza en mi corazón. Y yo decía, ok, pero es que yo ya acepté que voy a vivir así. Yo acepté que está bien, yo me aguanto el dolor de la espalda, yo me aguanto el dolor de la cirugía, yo me aguanto el dolor de la terapia, pero encontré algo en mi corazón que no había sanado. Y esa era la falta de perdón. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo aguanto estar trabajando, yo aguanto estar haciendo esto y lo otro, pero a lo mejor no has hallado la solución de perdonar. No has entendido que perdonar es lo que te libera más que un dolor físico. El dolor físico se puede quitar con medicina, pero el dolor espiritual solamente Dios lo puede solucionar. Nadie más puede quitar ese dolor si no es Dios, el que sana toda enfermedad. Y empecé a preguntarle a Dios qué es lo que me faltaba, qué es lo que hacía falta para poder perdonar. Me acuerdo una noche que me encerré en mi cuarto, no estaba aquí en Culiacán, pero me encerré en un cuarto donde yo estaba. Y dije, Dios, te entrego todo mi vida. Empecé a dejar todo, empecé a llorar, a llorar. Y entendí que a lo mejor no era tanto que estaba triste porque me habían operado, no, sino estaba triste porque algunas personas me hicieron menos por mi condición. Entendí que a lo mejor no me dolía tanto el dolor físico de la cirugía, pero sí sentirme insuficiente y sí sentir odio o sentir rencor
contra ciertas personas de mi primaria, de mi secundaria, de mi preparatoria, que me hicieron menos por mi condición. Y muchas veces nos pasa así. A lo mejor pasamos por problemas sin chistes o problemas muy difíciles, pero muchas veces el problema inicial no es lo que más nos duele, sino es el problema de abandono. Te sientes rechazado, te sientes juzgado y te sientes abandonado. Y a lo mejor tu problema inicial no fue lo que te causa ese dolor, sino lo que causa el dolor después es que te sientes abandonado, es que te sientes solo, es que te sientes triste. El problema inicial no fue el que te empezó a hacer que esas noches no pudieras dormir, sino sentir el abandono. A lo mejor puede ser de un matrimonio fallido. A lo mejor puede ser la separación de un amigo o de una amiga. A lo mejor el dolor no fue que se haya ido, pero el dolor sí fue que no te sentiste valorado, no te sentiste valorada. A lo mejor puede ser que te despidieron. Y puede ser que el dolor no sea que te despidieron, sino el que el dolor fue, ¿a poco no era capaz de trabajar así? ¿A poco no era capaz de hacer eso? A lo mejor un mandato de liderazgo y te quitaron. Y el problema no es que te quitaron, sino el problema es que tú en tu corazón tuviste una raíz de amargura y decir, creo que no soy suficiente. O el líder tiene algo contra mí, o esa persona tiene algo contra mí. Y ahí es cuando el corazón se empieza a endurecer y empieza a caer en la falta de perdón. Yo entendí esto, que el problema inicial a veces no es la que nos hace no dormir en las noches, sino a veces es que nos sentimos rechazados, nos sentimos lastimados por la falta de perdón. Entonces, para poder perdonar, creo yo, que obviamente le tenemos que pedir sabiduría a Dios. Por eso decía, haznos entender que la vida es corta para así vivir con sabiduría. Haznos entender que la vida es demasiadamente corta. ¿Por qué te afanas a la persona que te hizo daño hace 2 años, hace 3 años, hace 2 meses, hace una semana? Si la vida es demasiadamente corta, ¿cuántos años vas a vivir? ¿70? ¿75? ¿80? Vas a echar a perder lo que resta de tu vida por no decir, Dios, ayúdame a perdonar. Vas a perder a lo mejor tu ministerio, lo que Dios te dio a ti, por no perdonar a una persona que a lo mejor ya ni se acuerda de ti. Cuando yo entendí esto, para mí fue algo que me golpeó, me sacudió y me dijo, levántate. No tienes que vivir en el rencor, no tienes que vivir en la amargura. ¿Por qué vas a echar a perder toda tu vida por una persona que a lo mejor dijo un comentario que ni se acuerda? Por una persona que a lo mejor no le hacía bien a tu vida, por una persona que a lo mejor ya no se acuerda. Pero aquí el detalle es que el perdón es para ti. Y muchas veces hemos predicado del perdón, pero es importante recordar lo importante que es el perdón. Lo importante que es esto, tan importante, escuche bien, que dice Dios, bueno, Jesús. Y cuando estéis orando, perdonar si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Cuando yo leí esto hace poco, no lo había entendido hasta que lo entendí verdaderamente. Y es una cosa que la verdad me da miedo, porque dice, si no perdonas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco te perdonará. Si tú no perdonas a tu hermano, si no perdonas al vecino, a tu amigo, incluso a tu enemigo, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, el Creador omnipotente, el Señor Todopoderoso, no te perdonará.
Cuando entendí esto sentí un escalofrío y dije, no hombre, prefiero perdonar, me conviene perdonar. El perdón me libera, el perdón me quita las amarguras y el perdón me hace que Dios me perdone. Así que tan importante es perdonar para Dios también, que dice, si no perdonas, yo tampoco te perdonaré. Y es una cosa muy asustante, pudiera decirlo así, que el Dios Todopoderoso no te perdone porque tú no perdonaste a tu amiga porque se vistió igual que tú, porque tú no perdonaste a tu amigo porque le va a las Chivas, porque tú no perdonaste a alguien más. Así que, ¿qué tan importante es el perdón? ¿Qué tan importante para Dios es el perdón? Pero vuelvo a decir, la vida es corta. La vida es demasiadamente corta, pero muchas veces nos afanamos, nos ponemos tristes y nos enojamos. Y el afán acorta tu vida, la ansiedad corta tu vida y eso hace que no disfrutes porque te aferras demasiado a cosas. Y muchas veces por aferrarte demasiado a las cosas, hay tristezas en tu vida, hay ansiedad, hay depresión, también hay enojo por lo que nos lastimaron, por lo que nos hicieron, por lo que nos dañaron. Es tan importante entender esto, que la vida es demasiadamente corta para que te estés aferrando a una persona o a un problema o a una situación. La vida es demasiadamente heavy para poder aferrarnos, para poder enojarnos. Y muchas veces nos enojamos con Dios. Muchas veces estamos enojados, estamos amargados con Dios por cosas que hizo una persona. Muchas veces nos estamos enojando con el Creador cuando Él no tiene la culpa, cuando Él no tiene nada que ver, sino es que en la vida va a haber personas que son así. En la vida va a haber personas que te van a lastimar. En la vida va a haber personas que te van a dañar. En la vida va a haber momentos que no vas a querer pasar, que no vas a querer vivir. Pero son parte de la vida, son parte del proceso. Pero la vida es demasiadamente corta. Y te preguntarás, ¿por qué dice y dice que la vida es demasiadamente corta? Porque la vida es corta. ¿Cómo vamos a comparar 70 años con la eternidad? ¿Acaso podemos comparar 80, 90, 100 años con estar con la eternidad, con el Creador de los cielos? La verdad es que no podemos. Pero para poder llegar allá, para poder llegar a estar en la eternidad, hay que vivir con sabiduría, hay que vivir con amor, hay que vivir con paz. Y como les digo, lo más importante, hay que vivir con perdón. Y en este tiempo de vida que tenemos, hay que vivir una vida llena de amor para poder disfrutar la vida. Tenemos que amar las cosas, los detalles chicos. Tenemos que disfrutar un amanecer bonito, disfrutar y mirar a la muchacha que te gusta, al muchacho que te gusta, a tu esposo, a tu esposa. Disfruta los detalles pequeños, disfruta todo eso, disfruta las cosas hermosas. Disfruta, ahorita que está lloviendo, que se siente a veces esa brisa, también disfruta el calorcito. Vive en amor, vive en paz. Dios vino a que vivieras en abundancia. Y si vives en abundancia, también vives en amor, también vives en paz. No solamente la abundancia es lo económico, no. La abundancia también es la paz, el amor que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dado, que Dios nos dará también. Tenemos que vivir en el amor de Cristo, en la paz de Cristo y en el perdón de Cristo. Porque si nosotros vivimos esos 3 puntos en nuestra vida, vamos a poder amar a nuestros enemigos,
vamos a poder sentir la paz de Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de los golpes, en medio de todo. Vamos a poder hacerlo. Y no solamente eso, sino vamos a poder sanar nuestro corazón en cualquier momento de nuestra vida. A lo mejor más grande o más a futuro, vives una dificultad, pero tú, por saber perdonar, vas a poder salir adelante, vas a poder pasar sin ningún problema. Cualquier situación que te pase o que te ofendan, vas a poder decir, ¿sabes qué? Yo perdono. A veces no sabemos perdonar. A veces decimos perdonar, pero no hemos perdonado nada. Ahí es cuando tenemos que pedirle ayuda a Dios y decirle, Dios, enséñame a perdonar, enséñame a amar, enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Y para concluir este mensaje voy a hablar corto. Al final de tu vida, ¿cómo te ves? Al final de tu vida, ¿cómo es que te estás viendo? Te preguntarás lo mismo, otra vez te estás desviando, no. En el libro que leía, decía, ¿cómo te ves al final de tu vida? ¿Cómo te ves dentro de unos 60 años o dentro de unos 20 años para los que ya están más grandes? ¿Cómo te ves? Yo, voy a decirlo así, me veo tranquilo. Digamos que Dios te deja morir en paz. Digamos que Dios te deja morir en una cama con tu familia. ¿Qué vas a pensar en esos últimos días de tu vida? ¿Hice lo que Dios tenía para mi vida? ¿O no hice nada por no perdonar? ¿O no hice nada por aferrarme al pasado? ¿O no hice nada por estar enojado, triste, defraudado por una persona o por un suceso o por algo? ¿Qué vas a pensar los últimos 10 días de tu vida? Vas a estar a lo mejor en cama con tus seres queridos y vas a decir, hice lo que Dios quería hacer en mi vida. Viví una vida como Dios dijo. Perdoné, amé rápido, disfruté esta vida. O vas a arrepentirte por no haber pedido perdón o simplemente no haber perdonado. ¿Qué vas a hacer estos últimos días de tu vida? ¿Cómo te ves? Haber dicho, ¿valió la pena perdonar? ¿Valió la pena quitarse todo ese estrés? ¿Valió la pena quitarse toda esa ansiedad? ¿O vas a ser una persona que se va a arrepentir por el resto de su vida? Si nosotros no perdonamos ahorita, si nosotros no perdonamos a tiempo, puede ser lo que te arrepientas por el resto de tu vida. Y lo más importante, como dije en el texto inicial, si no perdonamos, vuestro Padre tampoco los perdonará. Entonces ocupamos en entender esto. Si no perdonamos, vuestro Padre no nos perdonará. Así que quisiera que te pusieras de pie. Y quisiera que vinieran al altar. Los del Ministerio de Alabanza, si me pudieran ayudar, quisiera que vinieran al altar para pedirle al Señor sabiduría para poder perdonar. A lo mejor dices tú, yo no ocupo perdonar a nadie, pero si buscas muy dentro de ti, vas a encontrar que ocupamos perdonar a alguien o a nosotros mismos. Así que quisiera que oráramos a Dios. Quisiera que pidiéramos perdón a Dios y que le pidiéramos ahorita perdón a Dios por no perdonar a mi amigo,
por no perdonar a mi vecino, por no perdonar a mi hermano, pero también pedirle, Dios, enséñame a perdonar, enséñame a no aferrarme a esta vida, enséñame, Dios, a poder entender que la vida es corta y que pasa en un instante. Dame la sabiduría para poder entender que lo más importante eres tú y que lo más importante es vivir esta vida en tu amor, en tu paz y en tu perdón, porque fuera de eso no quiero nada si no estás tú, Señor. Así que vamos a orar. El ministerio de la